Vamos a cambiar de tema porque se ha conocido una noticia que fue anticipo en el programa del Lagarto, que complica la situación del ex policía Horacio Grasso en un caso terrible que también interpela a la justicia de Córdoba. Pero vamos a contextualizarlo. Horacio Grasso era un policía exonerado de la fuerza que terminó matando en un ajuste de cuenta narco a una criatura que iba con sus padres en un vehículo en la zona del Gran San Vicente. Allí, tratando de balear a otra persona, mató a una criatura. El policía fue condenado, pero de manera increíble le dieron prisión domiciliaria porque adujeron que tenía una patología cardíaca. ¿A dónde lo llevaron? Primero lo llevaron a la casa de la madre, golpeó a la madre en Barrio General Paz y después lo trasladan a un departamento en el centro. Es decir, que este asesino vivía al lado de un montón de gente en un edificio de propiedad horizontal que ustedes ven allí, a 2 cuadras de la Plaza San Martín. Y recordemos, Petete, que los vecinos hicieron reclamos permanentes por las conductas que tenía Grasso e incluso una familiar lo denunció en la justicia por acoso, por molestarla y siguió con prisión domiciliaria. Con tobillera electrónica que se ve que nadie controlaba. Además, está demostrado que se quitaba la tobillera electrónica, sí, salía a la calle. Había puesto, fíjense la impunidad teniendo tobillera electrónica, un aviso en las redes sociales para reparar armas. Reparaba armas mientras estaba, entre comillas, en prisión domiciliaria. En ese departamento apareció el cadáver de Milagros, que apareció mucho tiempo después, y hoy ha surgido una evidencia que lo incrimina directamente, porque estaba el cadáver en el departamento. Y tapado en un placar, ¿no? Estaba escondido. El departamento es de su hermano, de Javier Grasso, quien está prófugo de la justicia. Estamos hablando de un caso que ya tiene 6 meses cuando se descubrió este cadáver, que lo encontraron 2 empleados, 2 obreros que estaban trabajando. Allí encontraron, primero no se tenía la identidad, se sabía que era una mujer joven, cabello largo, hasta que después, cruzando datos, lograron identificar que era Milagros Salas porque había una denuncia por la desaparición de esta joven. Bueno, en el Zócalo que estamos poniendo en Noticiero 12, ustedes ven cadáver en el placar, el semen hallado es de Horacio Grasso. Es decir, que en el cadáver hay una prueba que lo incrimina directamente. Con prisión domiciliaria y todo, sometió a esta víctima y la terminó matando. El doctor Carlos Nagy, abogado, patrocinante en representación de la familia, está con nosotros. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Petete? Muy buen día. Aquí estoy con Gabriela Origlia. Bueno, doctor, una evidencia clara frente a una situación que ya lo ponía en el centro de la escena. Nadie dudó en ningún momento que Grasso era el asesino, ¿verdad? Aunque la justicia del crimen ande cojeando, rara vez se le escapa el criminal en su carrera. No es un floreo retórico. Después de 4 horas de haber prestado declaración, hace un día aproximadamente, 48 horas, en la víspera de Navidad, ante el fiscal Bringas, Horacio Grasso, subestimando a los más experimentados operadores judiciales y policiales, decía no conocer a la niña que estaba en el interior del placar, no saber de qué se trataba ni cómo murió. La evidencia científica llegaba el mismo día, concretamente una prueba genética que determinó, Petete, Gabriela, que el ADN, concretamente del semen que había en la ropa interior, una bombacha de la víctima, es de Horacio Grasso. Además, se logró reconstruir un rompecabezas con una serie de piezas que ha sido altamente dificultosa teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. En primer lugar, la última vez que fue avistada Milagros, esta persona en situación de alta vulnerabilidad, fue allá por el 7-8 de agosto. Llegó a comprobarse a través de una impecable labor judicial que entre el 14 de agosto y el 20 de agosto mantuvieron relaciones sexuales Horacio Grasso con la víctima. Que esto ocurrió en el departamento de Buenos Aires, 315, tercer piso, departamento B. No es un dato menor porque es el mismo departamento en el cual en 255 oportunidades
violó las normas o las reglas impuestas para cumplir prisión domiciliaria, que además surge de la investigación criminal que luego de haber mantenido relaciones, aprovechando el estado de vulnerabilidad, la superioridad física y en un contexto de violencia de género, la asfixión mecánicamente, y esto produjo la muerte. Luego le envolvió el cuerpo, obviamente esto ya ha tomado estado público, en sábanas, cortinas, ató con un cable su cuerpo en medio de mantas y finalmente en el interior del dormitorio la camufló con una pared que había construido de 30 centímetros. Concretamente acusado de femicidio. Esa es la acusación, la más grave contemplada en el Código Penal. La mentira se cayó a pedazos y esto, usted lo ha dicho muy bien, Petete, nos interpela como justicia, como sociedad y como institución, porque hay una ley 24660 que establece muy claramente las condiciones en las que se le debe acordar este beneficio, que no es un premio al que mejor y mata y al que más cantidad de muertes alberga en su cuenta prontuaria, sino que tiene que cumplir condiciones de salud, por ejemplo, padecer una enfermedad cuyo tratamiento sea incompatible. Doctor, aquí Gabriel Origlia le quiere hacer una pregunta. Le quería preguntar, doctor, por Javier Grasso. ¿Tienen datos del hermano de Horacio Grasso? Porque ustedes suponían, lo hemos hablado alguna vez, que era cómplice en el sentido de que sabía que se había producido el crimen en su departamento y no había hablado. Lo que puedo decir es que Javier Grasso está prófugo de la justicia, que la defensa ha intentado pedir un mantenimiento de la libertad y ha sido negado en distintas instancias y está siendo buscado a nivel provincial, nacional e internacional. Doctor, la otra pregunta, la última pregunta. Dígame, porque usted refiere que Grasso, está comprobado, está acreditado, violó la prisión domiciliaria 255 veces. ¿Cómo se llama el juez de condena de ejecución de pena que debía controlar a Grasso? Bueno, en primer lugar, hay que decirlo, que ya Tristán Quiles, a cargo del sumario administrativo del Tribunal Superior de Justicia, ha dispuesto a abrir un sumario en contra de Facundo Moyano Centeno, juez de ejecución penal de Córdoba, Gustavo Echenique Esteves, juez de ejecución penal de Río Cuarto, que recordemos que fue uno de los integrantes que intervino en el juzgamiento en el caso de Nora Dalmazo, y finalmente también en contra de Ingrid Vago. Concretamente, el que estuvo en el último tramo, todos, entiende el sumario administrativo y no se pueden dar detalles, deben ser investigados por distintas responsabilidades, pero en el último tramo, quien recibía los informes, los reportes, quien debía de inmediato ordenar la revocación de este beneficio y enviarlo a prisión, es el juez de ejecución penal Facundo Moyano Centeno. Será el máximo tribunal el que a través de su sumario administrativo determinará si esto se corrobora o se desvirtúa. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, cuando un arquitecto levanta un edificio y mensura erróneamente la cantidad de hierro que debe tener y se derrumba, ese arquitecto termina condenado, preso y sin la matrícula. Cuando un médico se equivoca, cuando un anestesista, como quien dice, se le va la mano en la anestesia y termina muriendo un paciente, ese anestesista termina condenado y pierde la matrícula. Cuando un periodista dice algo que afecta el buen nombre y honor de una persona sin tener las evidencias, termina querellado. Cuando se equivoca un juez, en general las investigaciones son en cámara lenta, ¿no? Este juez, sobre todo el último que mencionó el doctor Nagy, sigue cobrando el sueldo y sigue, entre comillas, administrando justicia como si nada, ¿no? Un caso muy parecido, Petete, el del Chacal, el asesino de Gabriela Seppi, que vino en una visita
a su pareja en Córdoba y terminó asesinando a un taxista contra la jueza del Chaco, que había autorizado, que no era el último crimen, el de Gabriela Seppi, después ha tenido mató varios dos presos más en la cárcel, Exacto. más el taxista que terminó ultimando acá. Estamos hablando de Roberto José No Carmona. ha llegado todavía ni a Yuri, la jueza chaqueña, que le habilitó las visitas que implicaban además un gasto para el Estado, porque había que trasladarlo con un equipo de seguridad muy importante desde el Chaco hasta Córdoba. No pasó nada. Bueno, cuando los jueces investigan entre ellos, las investigaciones suelen acontecer en cámara lenta. Cuando hablamos a veces de los cuestionamientos a la imagen del Poder Judicial, tengamos presente este tipo de cosas que no debemos olvidar. Vamos a la pausa, Vamos a la Gaby. pausa.